entonces yo me voy moviendo. ¿Puede ser? Meli, dale. Donde vos quieras, vos ahí ves mejor. Vamos a ir esperando que se vayan sumando. Yo ni siquiera veo un número, vi que era poco recién. Yo leía 47. Bueno. La verdad que son, cuando les toca doblete de clase, es pesado, porque tienen todo el martes. Ayer tuvieron con Silvina y con Mariana. Entonces, al tener así, yo sé que es mucho. Igual, yo les cuento que ustedes vieron en el cronograma, yo no doy todos los miércoles, son algunos miércoles y son como clases más bien complementarias a esos temas que ustedes están abordando, ¿sí? Por eso es que mis clases siempre van a ser más bien cortitas y más bien de recuerdo, porque se supone que se va a tomar de temas ya dados y que ustedes van a ir haciendo, como quien dice, recuerdo de estos temas que han visto, anatomía, fisiología, semiología, etcétera, que en realidad también van a sacar de lo que hoy ustedes llaman la materia nuestra cuatrimestral, que es COI, todo lo que es la semio, no solo desde la semiomédica, sino desde la semio que vimos nosotros, en este caso con COI en forma actual. Me cuesta por ahí porque por ahí me voy a patología quirúrgica. Denme unos meses más y me adapto, ¿no es cierto? Y ustedes también deben estar en la misma. Bien, lo que vamos a ver hoy es tono muscular. ¿Quién de ustedes me puede decir o qué significa o qué es tono muscular? Es la tensión que tiene un músculo incluso cuando está relajado. Ay, no tengo voz. Es la tensión que tiene un músculo incluso cuando está relajado. Es la tensión que tiene un músculo aún que esté relajado. ¿Qué otra opinión o definición me pueden dar? El estado de semicontracción de un músculo. El estado de semicontracción de un músculo. ¿Cómo más? Continuo. Pero, un segundito, ¿cómo? Acá dice una compañera, lo que nos permite estar en equilibrio o sostener nuestra postura. ¿Quién más habló? Hola. Semicontracción continua, profe. Una semicontracción continua. Yo quiero ir sacando porque fíjense que de todo lo que van diciendo podemos ir armando un concepto. ¿Qué más? Digan, lean, busquen en el Google. ¿Qué idea tenemos nosotros de tono, más allá de lo que dijeron recién sus compañeros? Recién decía con buen tino la compañera que el tono es aquel que me permite no solo sostener el equilibrio, sino también mantener la postura. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué viene a ser la postura y por qué la voy a relacionar con el tono y el equilibrio? Che, no son las 8 de la mañana. Ya, si vengo los martes a las 8 se los perdono. Recién no comieron. Ahí está. Ahí está la cuestión, no hay comida. A mí me hubiera gustado, sí, pero está bien lo que fue surgiendo, porque acá la compañera decía que es el estado de tensión continua, ¿sí? El estado de semicontracción, y otra compañera me lo relaciona con el equilibrio y la postura.
Yo quiero preguntarles a ustedes si saben qué es la postura. ¿Qué es la postura? Posiciones. ¿Qué es la postura? La posición que adapta a nuestro cuerpo. La posición que adopta o adapta, porque adapta viene de adaptaciones, de regulaciones, nuestro cuerpo. ¿Qué más? ¿Cómo más la puedo definir? Uy, qué difícil que me la están haciendo. La capacidad como para mantener erguida la columna sin que los músculos se cansen. Ahí me gustó porque habla de la capacidad, más bien de la columna del organismo en poder sostener una postura bípeda, erguida, ¿sí? Y sin que esta postura se agote o sea, que tenga poco gasto energético y que esta postura me permita a mí sostenerla, adaptarla y que me sirva como base para realizar un movimiento y terminar de nuevo en una postura, ¿sí? Fíjense que al hablar en este caso de tono y de postura, nosotros estamos interrelacionando conceptos. Lo que decía recién acá la compañera también hablaba de equilibrio, entonces estamos interrelacionando sistemas. Un primer sistema que aparece es nuestro sistema muscular esquelético, ¿sí? Este sistema muscular esquelético quiere decir que es el que participa para mantenernos de pie o erguido o esa posición bípeda contra la gravedad, necesita de un esfuerzo que tiene que ser activo y que esos lo van a hacer justamente nuestros músculos esqueléticos, garantizándonos que el movimiento, la postura, la marcha siempre va a ser la correcta y la deseada por nosotros, ¿sí? Es decir, que vamos a mantener el equilibrio y para esto siempre van a estar en concordancia de funcionamiento niveles superiores de nuestro sistema nervioso controlando y coordinando lo que es esta postura. ¿Estamos más o menos de acuerdo? La idea es decir, ¿de dónde nace tono muscular? Y fíjense que fuimos como armando tono, ese estado de semicontracción o tensión permanente. El que no tiene problemas de vista, ve, ¿no es cierto? Use tono. Sigo. A ver qué es lo que sigue. Fíjense que yo hice lo que estábamos hablando recién. Quería que ustedes se adelanten a lo que yo iba a poner ahora. Hice como unos escalones, ¿sí? Vamos subiendo escalones. El último escalón de allá arriba es la postura, ¿sí? Pero para llegar allá arriba necesito sostener a la postura sobre el tono muscular y necesito además, necesito además que este tono muscular esté estructurado sobre un reflejo importante que es el reflejo miotático. Yo ahí le puse todos los nombres porque después dicen, ay, pero yo lo encuentro como el reflejo de estiramiento, el reflejo del uso, que es el receptor neuromuscular, o también llamado, por quien habló por primera vez, el reflejo de Sherrington, ¿sí? Fíjense que estas tres acepciones están totalmente interrelacionadas y más allá que, bueno, que están un poco callados ahora, yo dije acá me desbordan en la conversación, todas las del fondo que se están mirando las uñas.
son las que me van a hablar y me van a contar un montón y yo no voy a necesitar decir nada, pero algo igual sacamos con ustedes y con los chicos que están conectados, sacamos esto. Que esta postura tiene que estar basada en el tono muscular, ¿sí? Yo no les quiero decir, bueno, la definición es, porque en realidad hay 1000 definiciones y la idea es que yo podría decir que el tono es una condición de nuestros reflejos medulares que me permite mantener la postura y realizar los movimientos. Fíjense que yo desde esa manera ya formulé otra definición, ¿sí? ¿Y está mal? No. Pero ahora vamos a ir viendo y desenvolviendo, digamos, todas estas interrelaciones que tiene el tono muscular. Chicos, yo lo que quiero es esto, que esto sea para ustedes una práctica de algo que ya saben, que no tienen muchas cosas que ver. Este es mi punto de vista para poder ofrecerles este tema. En realidad ustedes ya lo saben, y por ahí lo que también intenté es que sea algo fácil. Si yo me voy a tono muscular a leer 390 libros y tengo para hacer todo un menjunje de dulce de leche y meterme en un montón de cuestiones finas, y esa no es la idea, sino que la idea es sobrevolar por estos conceptos que nosotros ya manejamos y esos aprendizajes que están, y volcarlos acá para que nos quede algo claro. El tono se edifica sobre un reflejo que es el miotático. ¿Estamos? Venite vos. ¿Sigo? Acá la figura está muy linda, explicada, relacionando, mostrando la valoración de un reflejo, en este caso el rotuliano, ¿sí? Y me muestra cómo es el circuito para que éste se produzca. Ahí dice que ese reflejo miotático es desencadenado por un determinado estímulo, ¿sí? ¿Que cuál es? Vamos a ver primero a esto. Si yo digo que es un reflejo, ¿qué es un reflejo? Una respuesta involuntaria a un estímulo. Y esa es la estructura, ¿está? Entonces, yo voy a tener un estímulo y tengo una respuesta. Esa es una base media grosera, pero de lo que es un reflejo, ¿está? Como yo en este caso estoy hablando de la importancia del reflejo miotático, tengo que saber que ante determinado estímulo se comporta de tal manera y que para comportarse de tal manera establece todo un circuito, en este caso integrado a una parte de nuestro sistema nervioso que es el medular. Y me gustó la imagen esta porque, acá la veo mejor porque allá no veo nada. Fíjense que desde el estímulo, el uso neuromuscular envía hacia la médula, hacia el asta posterior, el informe o la señal que ingresa por el asta posterior y sigue varios caminos. En lo que es la sinapsis, en la motoneurona alfa, fíjense ustedes también con la motoneurona gamma, que es la más chiquitita representada porque la alfa es más grande en tamaño, pero también puede seguir información, dice acá, hacia arriba al cerebro. Es decir, que todas las señales, informes o estímulos que recibe, en este caso, este centro de integración bajo, que es el medular, pueden seguir varios caminos. Esta información sensorial también puede ir hacia centros, o como dice acá, la importancia de que va a influencias o centros superiores de gobernancia, ¿sí? ¿Estamos? Y esto yo lo digo así medio grosero porque después lo voy a ir dando bien específico, ¿está? Sigo.
Postura. Che, ¿qué pasó ahí que no te sale? Está como media corrida. Ahí sí, ¿y ahí? ¿Qué es lo que están viendo ustedes en imágenes, chicos? Postura, definiciones, Sherrington. Ahí ven bien, bien, ahí. ¿Lo ven bien? Postura. Bien. Acá yo vuelvo de nuevo a que si yo quiero definir a la postura, ahí voy a tener un montón de acepciones. Yo busqué solamente esas, pero para mí es sumamente fácil, y fíjense que después ustedes lo van a ver y van a ir armando cada una. Yo busco más la de Isaías Loiber. ¿Lo conocen a Loiber? Que es el de las funciones motoras del sistema nervioso. Yo se los pongo ahí en un link para que ustedes puedan agregar o hacer una lectura, porque en funciones motoras, Loiber, les digo, chicos, que es muy claro, mucho más claro que por ahí irnos a la semiología del sistema nervioso de Fustinoni, que está muy lindo y ustedes seguro ya lo vieron en semiología médica, o, no sé, irse a otros libros en los que nos cuesta un poquito más, como Guyton, por ejemplo. Guyton no hace un abordaje tan específico del tono, sino que hace más de lo que es el reflejo, ¿tá? Entonces este autor, Loiber, se va más al tono muscular y a los reflejos. Es un libro que está en biblioteca, es un libro que tiene varios años, pero es un muy buen libro, al igual que Fustinoni. Se los recomiendo y yo se los dejé. ¿Vieron que por ahí hay problemas con los enlaces? Cualquier cosa lo piden acá en biblioteca, porque en bibliotecas los tienen, tanto PDF como seguramente el libro físico para la consulta. La postura para mí, según Loiber, es la relación que tienen las distintas partes del cuerpo entre sí y las distintas partes del cuerpo entre sí y también con el espacio, ¿sí? Esa sería para mí la definición de postura. Y vuelvo a repetir que la postura es un esfuerzo activo realizado por mis músculos en contra de la gravedad, ¿sí? Y que necesitan para sostenerse el tono muscular adecuado que me lo va a brindar con su estructura el reflejo, en este caso, miotático o de estiramiento. ¿Sigo? ¿Ahí se ve? Bien. Lo busqué a Sherrington por el nombre del reflejo miotático o reflejo de Sherrington. En realidad, fíjense ustedes que es bastante antiguo los conceptos, pero aún siguen en vigencia como la estructura que tiene o el circuito neuronal del que él habló. Él lo que decía era esto, que la postura sigue al movimiento como una sombra. Que todo movimiento empieza en una postura y finaliza en otra postura, ¿sí? Y que es algo dinámico y es inseparable del movimiento que uno hace, porque todo el tiempo estamos cambiando de posición o de actitud. Que además implica, lo dije recién, pero me gusta cómo está acá, una constante integración sensoriomotora, hablamos recién del reflejo, tono muscular y reflejos musculares que actúan de manera anticipada. ¿Sí? Continúo. Y yo, amante de mi querido Philip, no puedo no nombrarlo, el creador del método Reeducación Postural Global de Suchard, que él es uno de los que se ha dedicado en toda la vida y ha dejado una formación muy linda en lo que es las terapias manuales, ¿sí? Espero transmitírselo a ustedes porque sigue la formación en todo el país. Con respecto a postura, él habla de la reeducación postural global, que no hay una postura única,
ni ideal, sino que es la postura que nosotros podamos sostener con el menor coste energético, ¿sí? Y él dice que la postura no es fija porque siempre tiene componentes como la edad, la fatiga y todas aquellas patologías, y también él habla de la importancia de la morfología, ¿sí? La ideal mía con una cifosis seguramente va a ser con algún tipo de antepulsión de cabeza y flexión de miembros inferiores, pero yo voy a hacer todo lo posible para poder sostener esa postura y que sea la mejor posición o actitud, ¿tá? Después se adentra en el tema de las correcciones y demás, que eso tiene que ver con un concepto de cadenas musculares, miofaciales, el tema de las posturas, las autoposturas y demás. Y recordarles que Philip no solamente creó este método global, sino también el stretching global activo, ¿sí? Que yo estoy formada en las dos, en RPG y en SGA, y SGA lo utilizas mucho como herramienta en la vida y no es necesario que esté al lado del terapeuta. Entonces está muy, muy bueno el tema de las correcciones que brinda el método Suyar. Sigo, y ahí yo ya hice propaganda. Esa fue la propaganda que salió del tono muscular. Recién estábamos diciendo que era tono. Teníamos muchas acepciones, y acá, por ejemplo, vos decías que es el estado, igual que un compañero, de contracción-tensión de los músculos al momento de evaluar. Pero a mí me gusta la primera, la condición necesaria para el funcionamiento en conjunto del sistema neuromuscular. Recién hablaba de estas cadenas musculares, ¿sí? Entonces, para que éstas funcionen bien, la condición necesaria es el tono muscular, ese estado de contracción o tensión. Y acá les nombro un autor que él empezó ya hace muchos años, en el 1935, a decir que era un sistema de adaptación, esto es importante, muscular fisiológica permanente, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros siempre que estamos, bueno, y Gurfinkel habla del papel de feedback en el mantenimiento postural y las actividades motoras. Nosotros damos como ejemplo generalmente en Fisiología 1 o Fisiología 3 el ejemplo del mecanismo homeostático postural más común o más básico, que es el reflejo miotático. Y por ahí medio que lo decimos así como al pasar. Porque para que haya un feedback, un sistema de retroalimentación negativa, tiene que haber no solo dos puestas, un estímulo y una respuesta, sino que desde el estímulo a la respuesta todo un circuito para que se pueda adaptar a las necesidades, en este caso de el movimiento y la postura. ¿Sí? ¿Estoy hablando mucho? ¿Está bien? Porque por ahí mi esposo me dice que yo hablo demasiado. No sé si lo dice él o ustedes dirán lo mismo. Simple. Sí, es así, ¿no es cierto? Estamos en contra de los maridos. Habla más claro y poquito. Me dice, poquito. Entonces, yo creo que hablo poquito y capaz que hablo una barbaridad. Digo, para esto, para poder hablar de ese circuito que les decía recién, que a mí me sirve como mecanismo de retroalimentación negativa o mecanismo de adaptación ante las necesidades que pueda tener la postura y que el tono se puede adaptar. Fíjense que nosotros podemos, por ejemplo, adaptar el tono a través de la respiración. ¿Sí? Entonces, tenemos muchas maneras de poder adaptar el tono para que el reflejo me dé una mejor postura
adaptada a estas necesidades de movimiento o de actitud que yo necesite. ¿Estamos? Y para eso vuelvo para atrás, más atrás todavía, cuando hablamos allá lejos de cómo se organiza nuestro sistema nervioso. Entonces, la forma de organizarse en el funcionamiento es en 3 niveles. El nivel que nosotros tenemos que hablar ahora es el nivel más bajo, que es el medular. ¿Sí? Entonces, ahí ingresa la información sensorial a ese primer nivel. Y la respuesta motora va a ser un reflejo. En este vamos a ver. Tenemos un nivel mesencefálico más alto, poneme la otra, la linda la imagen esa, es un nivel mesencefálico bajo, ¿sí? Que es el de acciones motoras como la respiración o la presión arterial, que son subconscientes, pero que están manejadas a ese nivel. ¿Se acuerdan que quien gobierna o controla? ¿Se acuerdan? Son los centros vasomotor, por ejemplo, o el centro respiratorio. Y si no, hay un nivel mucho más alto, que es el cortical, con las distintas cortezas, ¿se acuerdan? El área motora primaria, área motora suplementaria, que actúan en asociación y siempre recibiendo información de las distintas estructuras, ya sea cerebelo, ganglios de la base, del tálamo, o sea, siempre reciben información. Y también información, como decíamos al principio en esa imagen linda de la médula que yo les decía, fíjense cómo ingresa la información y también toma un camino hacia lugares o formaciones altas de control. No se queda solamente a nivel medular. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿soy yo? A ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver en este circuito que vamos a describir a este nivel de funcionamiento medular? Son los receptores. Y acá voy a decir algo que ustedes ya saben y que no voy a ahondar ni tampoco, si ustedes quieren, sí, por eso les decía, les recomiendo, en esa, por ejemplo, en Guyton, en Gannon, hay otros libros más muy lindos, van a encontrar la clasificación de los receptores, de las vías y demás. Yo acá me quedo con esta figurita y nada más, porque para hablar de reflejo miotático o del reflejo miotático, ¿está lleno? Miotático solo, que es el de estiramiento, o el miotático inverso, que es el reflejo tendinoso, voy a hablar más que nada de 2 receptores. Pero si ustedes los quieren clasificar, van a encontrar que hay fisiólogos que los clasifican en esteroceptores, interoceptores, los propios ceptores, los receptores del dolor o nociceptores, los térmicos, termorreceptores, los quimiorreceptores, los osmos. Es decir, que voy a tener como una variable enorme que no viene acá, sino que la idea era hacerla cortita. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé. Cortito, en media hora termino. ¿Cuánto llevo? Más tiempo. Vamos a ver 2. Primero, el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué sabemos del uso neuromuscular? Nada. ¿Qué? Que el uso neuromuscular capta el estado de tensión del músculo. La longitud. Por ahí no es que no pueda, es como que son receptores más específicos, pero por ahí no es que no pueda captar tracción, sino que están más especializados en captar el cambio de longitud, el estiramiento.
en este caso el uso neuromuscular. ¿Y el uso neuromuscular dónde está ubicado? En las fibras intrafusales. En las fibras musculares o en el vientre muscular. ¿Cuántos usos neuromusculares por ahí podemos tener por vientre muscular o por grupos musculares? Millones. De 3 a 12 o un poquito más, ubicados en paralelo a la fibra muscular, estarían estos usos neuromusculares. Los usos son receptores sensoriales sumamente especializados. En este caso, en el estiramiento, ¿sí? Porque si lo comparo con el órgano tendinoso de Golgi, no está ubicado en el vientre muscular, sino en los extremos de los tendones. Fíjense que la ubicación es diferente y que la percepción es de la tensión aplicada al músculo, ya sea en contracción o tracción, ¿sí? Porque puede recibir estiramiento, pero cuando es considerado excesivo, ya hay una probabilidad de una lesión, ¿está? Nosotros sabemos siempre que cuando hablamos de reflejo, el reflejo, que cumple todo un circuito, tiene que ver con adaptación y también protección, ¿sí? Porque esa sería su finalidad, proteger al organismo. Entonces, el hecho de que sean capaces de recepcionar o captar un informe o una señal, en este caso de estiramiento, es para poder enviarla, en este caso, ¿a qué centro integrador del sistema nervioso? A la médula, y desde ahí volver con una respuesta efectora para que el control motor sea el más adecuado, el mejor, ¿sí? ¿Cómo es ese uso neuromuscular? ¿Cómo está constituido? Fíjense ustedes que acá se ve que tiene las porciones que están en los extremos, son porciones contráctiles que tienen tanto miosina como actina, es decir, que van a ser capaces de contraerse, al igual que la fibra extrafusal que lo contiene. Y en el medio, ¿qué es lo que tenemos? Una porción receptora o sensorial que no tiene miosina y actina, ¿sí? Pero que está envuelta en fibras nerviosas primarias y secundarias, que van a llevar la información, en este caso, ¿a qué centro integrador? A la médula, ¿sí? Bien. ¿Sigo? Bueno, es un cuadrito nada más, pero ahí dice lo que dijeron ustedes recién. Y usos musculares, ¿qué es lo que capta? El órgano tendinoso de Golgi, ¿cuál es el estímulo o la señal que capta? Y acá el circuito que se hace, y yo voy a hacer hincapié en el arco reflejo o circuito neuronal. Hay un estímulo, hay un receptor, hay una respuesta. Esa respuesta motora puede ser de la vida de relación, contracción muscular esquelética, o de la vida vegetativa, que puede ser la secreción de las glándulas o la contracción de un músculo liso. ¿Está? Sigo. Y acá está el arco reflejo sobre el que se estructura y el que van a leer ustedes en el libro, que también le llamamos circuito neuronal. Fíjense que yo hablo mucho, pero digo siempre lo mismo y voy. En vez de llegar a la división de una, yo voy desde los números fáciles, paso a la suma, la resta, para después llegar a las más complejas. Este es el reflejo estructurado sobre este circuito. Vuelvo otra vez, estímulo, receptor, uso neuromuscular, vía de ingreso o sensorial a la médula, salida a través de la vía eferente o vía motora, efector, quien efectúa, que es el músculo, y la respuesta. Ese circuito es la estructura básica. ¿Sigo? Bien. ¿Y qué me pueden decir? Lo leen si quieren. ¿Cómo es entonces
o cómo defino al reflejo miotático o de estiramiento. Ah, pero allá sí. Estoy mirando allá. Nosotros estamos mirando en este. ¿Qué es un reflejo miotático? Una respuesta automática al músculo de contracción Ante. dándole estímulo de estiramiento. Bien. Entonces, esa sería la base de... Perdón, ¿me lo podés decir acá? Nadie te va a ver. Acá hay un compañero que me está definiendo. ¿Qué es un reflejo miotático, señor? Una respuesta automática del músculo de contracción ante un estímulo de estiramiento. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Alguno me va a decir que no. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Pero vamos a ahondar un poquito más en esta respuesta. Sigo. Bien. ¿Estás viendo vos? Ya no. Está. La imagen que ustedes tienen al principio, por ahí lo que tiene más lindo es que además tiene las influencias, como decía, porque manda información, la señal sensitiva, hacia formaciones superiores de control, que acá no está marcado en el primer dibujito, y yo lo elijo, porque creo que aquellos que han estado conmigo en los prácticos saben que yo se los doy, lo elijo porque es muy, muy básica la estructura y el dibujo, por eso lo elegí para explicarlo acá. Cuando ustedes hablan de tono muscular, vamos a hablar de este circuito neuronal o arco reflejo que establece el reflejo miotático para mantener el tono y darle base o estructura a nuestra postura y a los movimientos. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¡Wow! Ahí están todas las formaciones o los centros superiores que controlan. Llámese, ya me vuelvo para atrás, vías piramidales o corteza extrapiramidal, recordando ustedes que la corteza piramidal lo que tiene es una función más que nada inhibitoria sobre el tono o sobre la motoneurona alfa y gamma, y del sistema extrapiramidal, o en el caso de la corteza extrapiramidal, tiene sobre estas motoneuronas, tiene un control más facilitador. Y que esto lo hacen a través de distintas estructuras que no solo tiene que ver con la información que les llega desde la médula hacia las distintas estructuras, llámese sistema vestibular, llámese cerebelo, llámese formación reticular, llámese tálamo. ¿Se entiende? Cada una de estas estructuras recibe la información y también se ponen en contacto entre sí para armar vías de respuesta. También me estoy olvidando de los ganglios de la base, como el núcleo rojo, por ejemplo, el locus niger, ¿sí? Sustancia negra. Todos reciben la información y ellos elaboran una respuesta motora correcta de facilitación hacia el tono que va a ser utilizado como un control nervioso motor superior que se le llama control motor gamma, ¿sí? Por eso ahí me adelanté, pero porque me puso la imagen esa. Tengo que ir para atrás. Ahí, a ver. Vuelvo otra vez a las fibras extrafusales y hay una representación de un uso neuromuscular. Fíjense que está ubicado en paralelo al vientre, en el cual tenemos la parte receptora o sensorial que recibe la información
y los extremos de ese uso neuromuscular que son contráctiles, porque tiene tanto miosina como actina. Habíamos dicho que el compañero, que ante el estímulo del estiramiento de la fibra extrafusal, el uso neuromuscular se pone en funcionamiento activando esta zona receptora porque excita el estiramiento, esta zona receptora, yo hago como luces, y envía a través de las terminaciones que pueden ser primarias o secundarias, envía esta información al centro integrador, que en este caso es la médula, ¿sí? La envía por una fibra sensorial o nerviosa sensorial que ingresa, entonces aferente. Captó la información de este, se excitó, envió la información al asta posterior de la médula, ingresó, y acá puede tomar otro camino, niveles superiores, o quedarse acá y hacer sinapsis con, fíjense el tamaño, con esa motoneurona grande que es la alfa, y enviar la inervación a través de una vía nerviosa motora eferente al músculo extrafusal, logrando que la respuesta sea de contracción. Ahí tenemos un primer circuito. Pero, ¿qué sucede? ¿Pasa algo más? Sí, pasa algo más. Que al tiempo que recibió esta información y manda la señal a el asta posterior de la médula para hacer sinapsis con esta motoneurona alfa, hay otra que pertenece al bucle o sistema motor gamma, que les decía, son aquellas influencias nerviosas superiores que también controlan, no es que se controla solo acá, sí, hay un control acá, pero también hay un control de estructuras superiores. ¿Qué pasa? Esta motoneurona gamma al mismo tiempo recibe información o activación, por eso dice Guyton, lo nombra como el fenómeno de coactivación, ¿sí? Para que esta motoneurona envíe información a los extremos contráctiles del uso neuromuscular, poniendo nuevamente en acción al área receptora. Con esto que sucede al mismo tiempo, al lograr esta contracción, esta no se opone a la contracción de las fibras extrafusales para que el movimiento salga correcto, ¿sí? Pero estábamos hablando de un sistema de coactivación de nuestro sistema motor gamma. ¿Qué quiere decir? Que esta está recibiendo controles superiores, como les decía recién que les mostraba no la saques, esa imagen, de la formación reticular, ya sea excitadora o inhibidora. Todo esto se usa en base a el informe propioceptivo que genera nuestro cuerpo enviándole al sistema nervioso, y el sistema nervioso es capaz de poder actuar regulando para poder seguir manteniendo ese mecanismo homeostático adaptado a las necesidades. No se maneja solo con el circuito neuronal propio del uso muscular, ¿sí? Sino que también recibe otras influencias superiores.
Por eso les decía, la vía piramidal por ahí tiene que ver más con un control más inhibitorio, el sistema extrapiramidal, recordando cerebelo, sistema vestibular, ganglios basales, etcétera, con un control postural más de excitación o de facilitación. Pero esa formación que yo les decía recién, reticular, excitatoria o inhibitoria, va a ser estimulada dependiendo de las necesidades que tenga el control motor. ¿Se entiende? La idea es, usted me dice, ay, Andrea, mira, si vos querés ir más profundo y vamos a tener que ir a recordar bien esas vías, la vía que manda la información, que es la espinocerebelosa, la espino-vestibular, la y cuáles a la vuelta, las que envían pasando por la formación reticular, la cerebelo espinal, la rubro espinal, entonces córtico-espinal. La córtico-espinal, esa es de la vía piramidal, ¿sí? Y una córtico-espinal que también tiene que ver con esta, por ahí la pasamos más, como es desde lo que es el núcleo rojo, tiene que ver más con un sistema extrapiramidal, más global, más apuntando hacia lo que es la postura y no tan con ese control fino que nos da ese sistema que es el piramidal. Ninguno de los dos actúa por separado. Los dos actúan siempre en conjunto. Por ahí vas a mandar inhibición para uno, excitación para otro grupo muscular. Y de eso habla mucho Sherrington también, cuando ustedes ven el reflejo flexor o el reflejo de extensión cruzada con respecto a el entrecruzamiento en la médula, porque hay una inervación recíproca, un grupo que recibe estímulos facilitadores y el grupo antagonista, estímulos inhibidores, ¿sí? Entonces, ¿es difícil? Sí. ¿Es complicado? Sí. Pero fíjense que nosotros nos basamos que el tono muscular para poder mantener esa postura necesita mantener un circuito neuronal en estas condiciones y con este control, el control propio del circuito y el control que le pueden dar formaciones superiores, ¿sí? Como la corteza extrapiramidal y la corteza piramidal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo digo tono, y si el tono muscular es una condición que se basa en un reflejo para poder mantener la postura. Y es un estado de semitensión que me generan, en este caso, los usos neuromusculares, actuando a través de un reflejo que se llama miotático. Es decir, uno lo puede ir definiendo de distintas formas. La idea es que podamos sostener cómo es el circuito y que siempre estamos hablando de esto, de los arcos reflejos o circuitos neuronales que todo el tiempo están activados por estos estímulos, pero también por estímulos o influencias de centros superiores. ¿Sí? Digo, es lo que estábamos recién hablando. Y como para hacer un paralelismo de que estábamos viendo tono, ustedes saben que las alteraciones del tono son, el tono normal es el eutono, la eutonía, ¿sí? Y obviamente que yo esto se los hice tipo, como les hice lo anterior, tipo un esquema. Para ver tenemos mucho más. Y en este caso, esto también, si ustedes quieren, lo pueden ver de semiología del sistema nervioso de Fustinoni. Y ya les va a decir Mariana, que es la especialista, que ahí no me meto, para colmo familia, no me meto, que ella es la que sabe específicamente por el tema de las patologías del niño
qué es lo que van a ver, yo creo que parálisis cerebral, síndrome de Down, etcétera. Pero al menos nosotros vamos a tener de lo que es el tono normal, la hipotonía, la hipertonía y la distonía. La distonía siempre está hablando de esas alteraciones que fluctúan, que van y vienen del hipo al hipertono, generalmente relacionados con lesiones del sistema extrapiramidal. Y la hipotonía, que es esa disminución del tono muscular, puede ser leve o extrema al grado de llegar a la atonía, ¿sí? Y puede tener tres orígenes: asociada a una lesión muscular, ¿sí? Que sea en el propio músculo, por eso se produce la hipotonía. Un ejemplo son, que vamos a ver después, yo creo que con Mariana, sí, Mariana es la que da, van a ver miopatía, yo les voy a dar después la de Duchenne nada más, asociada a lesiones nerviosas periféricas. ¿Qué significa esto? Que la lesión puede estar, como habíamos visto hace un ratito, en el ingreso o en el egreso de la información, ¿sí? En el sistema de aferencia o deferencia. O bien pueden ser lesiones centrales en el cual esté propiamente en la motoneurona, en la médula, ¿sí? Y un ejemplo que yo le pongo es la poliomielitis. Ahí había puesto un síndrome de Guillain-Barré, pero después me puse a pensar que Guillain-Barré no lo dan ustedes acá, en quine pediátrica. Sí, polineuritis puede ser, ¿sí? La idea es esta, que tengamos una estructura bien básica de la hipotonía. ¿Dónde está la lesión? O a nivel del músculo, o a nivel nervioso periférico, o si no, a nivel central. Y lo que es la hipertonía, que es el aumento del tono, generalmente está relacionada con o bien una lesión que puede ser piramidal o una lesión extrapiramidal. Con respecto a la piramidal, las diferencias con la extra es que está limitada esa lesión más a los miembros que con respecto a la extrapiramidal, que compromete más a la cara y a la nuca. La piramidal, ¿qué van a encontrar para evaluar? El signo de la navaja. ¿Recuerdan que si ustedes tienen, por ejemplo, el miembro superior flexionado y quieren intentar extenderlo, ofrece resistencia al inicio y después puede completarse el arco de movimiento? Y va a haber hiperreflexia en la evaluación, reflejos profundos, le puse yo. Extrapiramidal, van a encontrar el fenómeno, pero de la rueda dentada, que ante la misma posición que ustedes quieren evaluar, quieren extender, y van a encontrar como resistencia, y pueden hacer el movimiento y se quedan, van como estirando por etapas, o por escalones, y si yo lo dejo ahí, ahí queda, excepto que yo siga insistiendo en extender, en este caso el miembro superior. Bueno, yo le puse asociada a Parkinson, que tampoco van a ver Parkinson acá como enfermedad, ¿tá? Entonces, la idea es que podamos relacionar lo que es el tono muscular con la postura y la estructura de este tono sobre un reflejo que es el reflejo miotático. Y además de algo que me olvidé, pero sí que cuando hicimos el circuito, que no sé si es así, ¿se ve la imagen? Vale, por ahí no tengo idea. Es que este circuito establece una vía monosináptica. Fíjense que hay una sola sinapsis en el trayecto. Y en el caso de que hablemos de un reflejo miotático inverso o el reflejo tendinoso, que es el de
Inhibición, generalmente yo les cuento a ustedes, yo en RPG utilizo al poner al paciente en postura, le digo yo, sostener la postura, que es como sostener una tensión, yo lo pongo para que facilite el reflejo miotático inverso. Por eso es que al RPG se le llama método de inhibición, porque establece una vía polisináptica en el que decíamos hoy que cuando vos estás en una situación de que la tensión es tal que te puede generar una situación de lesión o de incomodidad, capta el órgano tendinoso de Golgi y envía la información por el asta posterior de la médula para que haga sinapsis con una intercalar o de Renshaw y esta a su vez sinapsis con la motoneurona alfa para que le responda al extrafusal con una, tendinoso es opuesto al miotático. Se distienda, porque mi objetivo final va a ser buscar aumentar la flexibilidad con este reflejo. ¿Estamos? Ese está de más, porque en realidad yo no lo voy a trabajar acá, simplemente... Ay, ¿qué pasó? Oh, sí. O sea que el Renshaw inhibe el agonista. El Renshaw, la célula que está intercalada, internuncial, intercalar, es de inhibición, ¿sí? Claro. Entonces, al hacer sinapsis con la motoneurona alfa, que está ubicada ahí donde ustedes ven en el asta anterior, va a inhibir. Por eso se lo llama también reflejo tendinoso o de inhibición, ¿sí? Pero lo nombro porque fueron los dos receptores que yo nombré al principio que íbamos a trabajar como propioceptores, el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Pero que nos quede claro que cuando hablo de tono muscular, voy a hablar siempre de postura basada en un reflejo miotático, ¿sí? Y después que ustedes definan al tono con esto que ustedes conocen y que digan, ese reflejo me garantiza la amortiguación de los movimientos, me sostiene el tono muscular, que el tono sea aceptable para poder hacer un movimiento o sostener una postura, ¿está? Bien. Espero no haberlos confundido, porque mi idea fue esta. Vos me vas a decir, che, Andrea, y a mí me faltan todas las vías, vos me nombraste las vías motoras, piramidal, extrapiramidal, y no me estuviste nombrando las de ascenso o las ascendentes, que cuáles son, la anterolateral, la de Golgi-Burdach, y qué diferencia en información. No, porque en realidad no me voy a poner a hacer todo eso. Simplemente las traje a colación para intentar explicar de dónde proviene el tono muscular y que sea lo más básico posible. Si ustedes necesitan o quieren más información, les recomiendo de nuevo, les vuelvo a decir, es un libro de una edición bastante antigua, pero es muy linda y la tienen acá. Funciones motoras de Leuber, Isaías Leuber. Le digo porque yo se lo pedí los otros días para la clase, se lo pedí acá a la chica de la biblioteca. Fustinoni, Semiología del Sistema Nervioso, Neurociencia Aplicada de Purves, todas la tienen acá, ¿eh? Y yo lo tengo, pero lo pueden pedir acá también, como para ver el tema de los reflejos a Guyton. Les digo Guyton y no les digo Mezquita, que es una adoración que tiene Alfredo con fisiología, porque no está claro ahí el reflejo. No les digo Mezquita, no les digo Besant-Taylor, porque Besant-Taylor y el otro, Mezquita, son para esquemas, y esos están buenos. Sí.
No te la sabría decir exactamente ahora. ¿Quién te lo dio? No, porque además sí tiene que ver con que hay una enfermedad que afecta a los nervios, pero no. Viste que yo te dije recién, no me quiero meter en adentrarme a patologías del sistema nervioso pediátrico como síndrome de Down, porque yo no hago Down, no hago autismo, no manejo la valoración de estos pacientes, ¿sí? Acá la que van a tener es a Mariana, porque Mariana justamente hace niños, toda la parte neurológica y te hace estimulación temprana. ¿Está? En el caso de nosotros, no. Pero, ¿quién te dio en neurología polineuritis? Ajá. Da con... ¿Quiénes más están en la cátedra? Aureli, ¿Quién? Aureli, Roberto. Roberto. Blanco, Javier. Para preguntarle. ¿Qué? Y no sé en qué contexto. Las polineuritis, las polineuropatías, ¿eh? Dio de ejemplo la diabetes, que era una polineuritis. No. Si te digo esa parte, no. Y no habla de mi ignorancia, sino de que sé aceptar que en esa parte no. Fíjate que estos profesores que están en la cátedra te puedan responder para qué o por qué dieron ese ejemplo. ¿Eh? No, es que no es un ejemplo, es un tema que tiene. Ah, es un tema. Ah, bueno. Bueno. Chicos, ¿corto o alguna? Bueno.